SolidCAM, que es iMachining, que nos va a permitir reducir considerablemente los tiempos de mecanizado a la hora de desbaste y en algunos casos pues también en el mecanizado de restos y operaciones de acabado. iMachining es una tecnología que ha desarrollado SolidCAM desde cero para ahorrar hasta un 70% los tiempos de mecanizado en desbaste y en 2 ejes y medio lo que sería semiacabado y acabado, ¿vale? Esta tecnología está disponible tanto para piezas de mecanizado, lo que serían 2 ejes y medio o 2 ejes, y también para piezas o figuras, digamos, en 3 ejes para moldes. Inicialmente, iMachining sale o se desarrolló, digamos, para dar solución a 3 problemas habituales que nos encontramos con las trayectorias convencionales. El primero de ellos es la sobrecarga de la herramienta. Cuando queremos, digamos, mecanizar determinadas operaciones, alguna cajera, digamos, como podéis ver en esta imagen, si utilizamos toda la longitud de corte de la herramienta, debido, digamos, a cambios bruscos o que se producen, o cambios de dirección que se producen en la misma trayectoria de la herramienta, nos encontramos, digamos, que nuestra herramienta no podemos controlar o no controlamos adecuadamente cuál es, digamos, el ángulo de corte que se produce o que está, digamos, cortando la herramienta. En una línea recta sí que es controlable, pero cuando llegamos, digamos, a los cantos, a los cambios de dirección, a las esquinas, pues nos encontramos en zonas en las cuales la distancia de corte o el ángulo de corte es muy superior a lo que habíamos considerado, pensábamos inicialmente. Para solucionar este tipo de cosas, en el mecanizado convencional, pues lo que solemos hacer es reducir la profundidad de corte, dando más pasadas en Z para poder mecanizar nuestra pieza y también pues reduciendo avances y velocidades de giro. Otro de los problemas que nos encontramos es el corte en vacío. Cuando tenemos, digamos, mecanizados exteriores de pieza, pues siempre puede ser que nos encontremos en algunos casos en los que al dar pasadas equidistantes alrededor de la pieza, nos encontremos en algunas zonas en las cuales, pues debido, digamos, a que en las esquinas hay más material, pues en los laterales pues no estemos tocando la pieza, con lo cual pues también es tiempo que estamos perdiendo a la hora de mecanizar. Y luego, por otro lado, las trayectorias no son tangentes, aunque la geometría sí que lo sea, como es el caso que vemos aquí en la imagen de la derecha, debido, digamos, a que las trayectorias convencionales son equidistantes de esta geometría, siempre perdemos o se pierde, digamos, la tangencia debido, digamos, a que el radio se convierte en un cambio de dirección simplemente, ¿de acuerdo? Entonces, aunque esas trayectorias sean tangentes inicialmente, o sea, geometría sea tangente, nuestra trayectoria no lo es, con lo cual nuestra máquina, digamos, cuando tengamos un cambio de dirección, va a sufrir más de lo debido al tener que desacelerar y volver a acelerar, digamos, para realizar el cambio de dirección. iMachining son una serie de trayectorias, es un algoritmo que genera unas trayectorias inteligentes de forma que soluciona los problemas que hemos mencionado anteriormente. Por un lado, digamos, genera, digamos, unas trayectorias en las cuales se controla el solapamiento, de tal manera que no se producen sobrecargas. En todo momento tenemos controlado cuál es el ángulo de corte de la herramienta en la pieza. Por eso también veis, estas trayectorias son no son las típicas equidistantes de la geometría, sino que generan, digamos, unas siluetas suaves, tangentes, cosa que en casos anteriores en las convencionales no era posible, que mantienen, digamos, el ancho de corte constante. Por otro lado, también, digamos, cuando mecanizamos piezas exteriores, tiene en cuenta el ancho de la pasada, de forma que el material se mecaniza completamente. No hay mecanizado en vacío. ¿Qué es lo que hace? También ajusta, como podéis ver aquí en esta imagen, el ancho de la pasada en función del material que tenga que comer,
¿vale? Que tengamos que eliminar, y por otro lado también ajusta el avance de forma que cuanto más material estamos cortando, que puede ser aquí las esquinas, va más lento, y cuando vamos en los laterales donde estamos cortando muchísimo menos material, va más rápido. O sea, está en todo momento ajustando cuál es el avance adecuado en función del ancho de la pasada, para así mantener en todo momento una fuerza de corte constante y evitar las sobrecargas de la herramienta, o incluso los pitidos cuando estamos a pie de máquina, cuando la máquina está trabajando. Por otro lado, como veis, independientemente del tipo de geometría que estemos mecanizando, ya sea tangente o no, las trayectorias siempre son tangentes, ¿vale? Para que no hayan cambios bruscos de dirección. En todo momento, iMachining lo que controla es la pasada lateral mínima en función del ángulo de corte, ¿de acuerdo? Tenemos dos parámetros dentro de que podemos dejar que el sistema los controle automáticamente o manipularlos nosotros manualmente, que me permite controlar cuál es el ángulo mínimo o el ángulo máximo de corte de la herramienta. Y esto me va a generar un tipo de geometría, un tipo de trayectoria, que es lo que llamamos espirales morphing. Hay dos características que solo están disponibles en esta tecnología de iMachining. Por un lado serían espirales morphing. Normalmente cuando queremos mecanizar lo más adecuado, las trayectorias más óptimas o adecuadas a la hora de mecanizar una geometría, son trayectorias espirales, de forma que en todo momento podemos controlar exactamente cuál es el ancho de la pasada. Lo que pasa es que las espirales son adecuadas pues para cajeras circulares, pero cuando tenemos otro tipo de geometrías, pues esas espirales, lo que utiliza iMachining es una tecnología propia que genera unas espirales alrededor de cualquier tipo de geometría, independientemente de la forma que tenga, como podéis ver aquí en la imagen. Es lo que denominamos espirales morphing, de forma que en todo momento tiene controlado cuál es el ancho de pasada. Hay algunas zonas de la geometría, debido, digamos, pues a que nos encontramos cerca de las paredes o hay ranuras y cosas por el estilo, que directamente esta tecnología de espirales morphing no se puede aplicar. Entonces el sistema lo que hace, o tengo la opción de permitir al sistema que genere separaciones inteligentes. ¿Qué hace? Genera canales, siempre manteniendo la fuerza de corte constante, ¿vale? Genera estos canales para generar o disponer áreas separadas que luego yo pueda tratar de mecanizar con las espirales morphing, que sería esto de aquí. ¿Veis? En azul están las trayectorias de separación con respecto a las paredes o entre sí, para poder luego mecanizar estas áreas con espirales morphing finales. De forma que optimizamos el mecanizado. También existe la posibilidad de utilizar iMachining en 2,5 ejes para mecanizado de restos, ¿vale? Incluso también para operaciones de acabado. Otro aspecto, otro problema que nos encontramos a la hora de realizar un mecanizado es el tema de las condiciones de corte o en cuanto a avances y velocidades que tenemos que utilizar para mecanizar correctamente la pieza, ¿de acuerdo? Las piezas ya los mecanizamos, pero tardan el tiempo que tardan con las pasadas y los avances que introducimos en máquina, ¿vale? Las piezas salen, pero no son las condiciones óptimas que me permitirían optimizar y generar muchísima más producción, debido a que todos estos parámetros son dependientes. Tenemos muchísimas incógnitas para poder, digamos, seleccionar cuáles son los avances y velocidades. Tenemos aspectos que se refieren al material, aspectos que se refieren a la herramienta, aspectos geométricos, aspectos de la máquina. En cuanto a herramienta, pues como podéis ver, hay muchos aspectos que obligan a establecer, digamos, los parámetros o los avances y las velocidades adecuadas. No solo eso, sino que a más también están
interrelacionados entre sí, con lo cual es bastante complejo al final de todo llegar a conseguir, digamos, los valores adecuados y optimizados que nos interesan. ¿Qué es lo que me permite iMagining? iMagining, aparte de las trayectorias que hemos visto antes, dispone de un asistente tecnológico que incluye información de materiales y máquinas, ¿de acuerdo? Características mecánicas de potencia del husillo, avances máximos en cuanto a material, cuál es la resistencia de rotura del material. Aparte de toda esa información, dispone, digamos, de unos algoritmos internos para sincronizar todos los parámetros que hemos visto antes y generarme o proporcionarme los valores óptimos en todo punto de la trayectoria para poder mecanizar correctamente la pieza. De cara al usuario, la selección de esos parámetros o la selección de esos valores es totalmente transparente. El sistema, digamos, lo que permite es seleccionar un nivel de agresividad del mecanizado, que sería, digamos, esta barra horizontal, deslizable, en el cual en la posición 1 sería, digamos, el nivel de la tasa mínima de eliminación de material, el nivel 8 sería la tasa máxima y entre el 2 y el 7 pues es una interpolación. Esto al final lo que me va a permitir es generar, digamos, pasadas mayores o menores a la hora de cortar, con lo cual el tamaño de la viruta también va a variar. Esto dependerá, el poder seleccionar 1 y 8, de cómo esté amarrada la pieza, de las características de máquina que tengamos, del portaherramientas que estemos utilizando, de las herramientas que estemos utilizando, desgastes de la máquina, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué nos permite? O al final, como resumen de iMagining, nos permite poder mecanizar con ciclos muchísimo más cortos, de hasta un 70% en la reducción del tiempo de mecanizado. Debido a que estamos también utilizando toda la profundidad de la herramienta, la fuerza de corte se mantiene constante, no hay picos en las variaciones de la fuerza, podemos, digamos, llegar a optimizar o incrementar la vida de las mismas hasta incluso 3 veces. Da igual que mecanicemos materiales duros o utilicemos herramientas muy pequeñas para mecanizar. El iMagining utiliza, digamos, las características geométricas y del material, digamos, para optimizar las trayectorias adecuadas para poder, digamos, mecanizar. Está disponible también para operaciones de 4 ejes o incluso de operaciones en máquinas de fresa torneado. Veréis, digamos, que el aprendizaje es muy simple. Es una operación más en la cual a nivel tecnológico solo tenemos que disponer, digamos, cuál es el nivel de agresividad que queremos mecanizar y proporciona una alta productividad desde la primera pieza programada. El 100% de las piezas, digamos, que salen de iMagining las vas a poder mecanizar óptimamente sin necesidad de realizar ajustes posteriores. Bien, esto es una pequeña introducción. Vayamos a ver ahora cómo funciona este módulo. Para ello, dispongo de un par de ejemplos más o menos preparados para que veáis cuál sería, digamos, las características o las opciones diferenciadoras de iMagining. Lo primero que hay que seleccionar o establecer para iMagining es el tipo de máquina que estamos utilizando y, por otro lado, el material que vamos a emplear. A nivel de máquina, como veis, son características que vamos a extraer del catálogo. Avances, revoluciones máximas, cuál es la potencia del husillo. Y a nivel de materiales, lo primero que nos va a solicitar, vamos a crear un nuevo material, nos va a pedir o nos va a solicitar cuál es la tensión máxima de rotura de nuestro material. Esto en cualquier catálogo técnico o nuestro proveedor de materiales nos va a proporcionar esta información. Una vez seleccionado esto, pues ya es cuestión de seleccionar la geometría y el tipo de operación que vamos a emplear. En este caso, pues, vamos a crear, por ejemplo,
repetir esta operación, añadir una operación de 2 ejes y medio. Con respecto a qué origen, vamos a seleccionar los perfiles que nos interesan. Este es el exterior. Este es el contorno que vamos a mecanizar. La herramienta, podemos seleccionar esta fresa de diámetro 12 para mecanizar la parte exterior. ¿Desde qué nivel a qué nivel? Podemos ir desde la cara superior hasta este nivel. Luego, por último, vendría, digamos, las condiciones geométricas. Inicialmente, lo que podemos ver es nuestra herramienta tiene una longitud de corte de 28 milímetros. El sistema, debido, digamos, a que las trayectorias las calcula en base a mantener la fuerza constante de corte, intenta aprovechar al máximo nuestra longitud de corte. Fijaros que lo que queremos cortar, en este caso son 11 milímetros, no es demasiado, ¿de acuerdo? Pero podríamos llegar a aprovechar al máximo ese corte que tenemos, esos 28 milímetros. Yo puedo ajustar el nivel de agresividad. Como veis, el sistema ajusta automáticamente cuáles son las revoluciones y el avance máximo en función de las características de la máquina que hemos puesto. El paso lateral, a medida que vamos aumentando el nivel, pues evidentemente el paso lateral va aumentando. Y por otro lado, en vez de visualizarlo con estos parámetros, podemos visualizar lo mismo a nivel de velocidad de corte, espesor del tamaño de la viruta o el ángulo mínimo o máximo que podemos ajustar. Inicialmente, como veis, el asistente está activo. Yo podría incluso venir a alguno de estos parámetros y sobreescribirlo. No quiero que este ángulo máximo sea tan elevado, quiero minimizarlo un poco por ciertos aspectos o por la herramienta o por lo que fuera. Podría sobreescribirlo, ¿de acuerdo? O sea, aunque el sistema, digamos, utilice el asistente, hay ciertos parámetros que me van a permitir reajustarlos. A nivel tecnológico, pues podemos controlar, evidentemente, pues equidistancias, separaciones de la pared, cómo queremos controlar el ángulo de corte, si queremos controlar, queremos generar más espirales morphing o no, si queremos generar canales para poder, digamos, luego separarlos y generar espirales morphing, etcétera, etcétera. No hay más que tocar, no hay prácticamente, es seleccionar única y exclusivamente este parámetro, calculamos y esto sería, digamos, para la parte exterior, cuáles serían las trayectorias, ¿vale?, que está mecanizando en todo momento. Si lo vemos desde la parte superior, veremos cómo la herramienta, ¿vale?, veis cómo en todo momento el avance, vamos a disminuir, va variando en función, en este caso el avance es constante, ¿vale?, ha aumentado el avance. En el momento que vaya a salir veremos que va disminuyendo la pasada, con lo cual incrementa todavía más el avance. Vale. Vemos aquí que como el avance la pasada es muy baja o es muy pequeña, va aumentando, va variando. Esto lo que hace o lo que permite, digamos, es en todo momento que la fuerza de corte sea constante, con lo cual la herramienta no va a sufrir sobrecargas y
por otro lado, vamos a optimizar el tiempo necesario para mecanizar la pieza. Evidentemente, cuanto más profunda sea la pieza o más necesidad tengamos de corte, pues es cuestión de buscar las herramientas más adecuadas en función del tipo de trabajo que queramos realizar. ¿Vale? Esto sería, digamos, en base a 2 ejes y medio. Podemos ver todo el mecanizado de esta pieza, ¿vale? Prácticamente la mayoría de operaciones están utilizando la tecnología de machining. El desbaste o el planeado de la cara superior utiliza, digamos, la tecnología. Ahora tengo todas las operaciones seleccionadas para poderlas simular. Podemos crear, digamos, taladros de entrada para la herramienta, y la misma tecnología me va a separar o me va a permitir el entrar justamente por esa zona. ¿Vale? En todo momento siempre lo que busca es que las trayectorias sean tangentes. Acaba una esquina, va avanzando, cuando no puede más acaba otra esquina, y así sucesivamente hasta conseguir, digamos, mecanizar completamente toda la pieza. Si vemos las trayectorias que está generando, ¿veis? No tienen nada que ver con las trayectorias convencionales a las que estamos acostumbrados. Al trabajar de esta forma, lo que nos permite, siempre va en la misma dirección, ¿eh? Lo que pasa es que la velocidad de la simulación da la sensación de que vaya, ¿vale?, a saltos. Bien, esto sería, digamos, en base a 2 ejes y medio. A la hora de seleccionar cualquier operación o generar cualquier operación de machining en 2 ejes y medio, fijaros que lo que hemos tenido que seleccionar es una geometría 2 ejes, ¿vale? El contornos o aristas del propio modelo. En cambio, cuando lo que miramos de mecanizar es una pieza en 3 ejes con el módulo de 3 ejes de machining, la cosa cambia. En vez de seleccionar geometría 2D, lo que vamos a hacer es seleccionar, en este caso es directamente un sólido, ¿de acuerdo? O el modelo que queremos mecanizar. La idea es exactamente la misma. Seleccionamos el material o la herramienta. Como veis, incluso todos los parámetros están bloqueados en función de la herramienta, porque es el propio asistente tecnológico quien me va a controlar todos estos valores, todo y que yo puedo limitar algunos de ellos, cuáles son los niveles máximos y mínimos que queremos mecanizar, siempre tomados directamente desde la pieza. Y por último, el asistente. En este caso, pues vamos a dar, puesto que nuestra herramienta tiene una longitud de corte de 40 milímetros, el asistente tecnológico, yo puedo definir cuántas pasadas quiero dar. En este caso,
se ha establecido que diera 3 pasadas, pero si lo dejáramos en automático, el sistema incluso me permitiría dar una única pasada. Lo que ocurre en este caso, al ser una pieza en 3 ejes, que luego posteriormente iría haciendo el mecanizado de los restos de la parte inferior, desde la parte inferior a la parte superior. A nivel tecnológico, ¿ves?, mecanizaríamos el desbaste residual dejando, digamos, una tolerancia con respecto a la rugosidad de un 10%. Volvemos a abrirlo y podemos visualizar qué es lo que... Ahora estamos calculándolo. El sistema, ahora lo veremos, lo que está haciendo es ir a mecanizar a la profundidad máxima que le permite la herramienta en función de la geometría, mecaniza todo lo que puede y luego va subiendo niveles para dejar la tolerancia o la rugosidad o los escalones que le hemos solicitado. Podemos verlo en sólido. Como veis, también incluso SolidCAM me permite, digamos, establecer o definir mordazas para luego poder detectar cualquier tipo de colisión con ellas. Y el sistema, como que le hemos solicitado que genere 3 pasadas en Z. Este es el primer nivel a 11 milímetros. Bajaría un segundo nivel 11 milímetros más, o sea, estaríamos en unos 22, 23 milímetros y un tercer nivel. Y luego el tercer nivel ya empieza como que la parte más baja de nuestra pieza está aquí, en esta zona de aquí. El sistema lo que va a hacer ahora es pasadas en Z positivos, hacia Z positivos, para dejarme la rugosidad que le hemos solicitado. De esta forma optimizamos los tiempos de mecanizado en base a que en todo momento estamos mecanizando a la máxima velocidad posible y con la máxima profundidad posible, con lo cual ahorramos muchísimo tiempo en mecanizar o en desbastar nuestras piezas. Luego, posteriormente, pues para finalizar, pues podríamos realizar cualquier operación de acabado convencional que disponemos pues en los módulos de mecanizado de alta velocidad. Bien, por nuestra parte, esto es todo.